Buenos días, familia, amigos y hermanos, donde sea que me encuentren. Buenos días, aquí su hermano Wilfredo Barahona con otra porción muy linda de la Biblia, de la palabra del Señor, para compartir aquí con ustedes de la palabra de nuestro Padre Dios Todopoderoso, nuestro Creador, el que siempre nos está viendo, el que siempre sabe lo que hacemos. Así es de que la palabra del Señor en este día, amigos, familia, la vamos a encontrar en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, y la porción del versículo 8 en adelante. Versículo 8 en adelante. Está haciendo un poquito de viento, pero la palabra del Señor la vamos a compartir. Espero que el audio se escuche bien, que no se vaya a escuchar muy mal. Hay bastante viento. He elegido aquí un lugar bonito con este fondo de la naturaleza. Véanlo ahí, qué preciosura, para compartir la palabra de nuestro Padre Dios. Si les gusta la palabra, por favor suscríbanse al canal, denme un like y comenten, es de mucha ayuda para mí. Así es de que comenzamos con esta preciosa palabra de nuestro Padre Dios en Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice: oyeron después la voz de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó, he oído la voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Familia, aquí la palabra del Señor, la palabra de Yahvé Sabaoth, como dice aquí, Dios Señor de los ejércitos, nos está hablando, nos está recordando sobre aquella primera pareja, aquella primera creación de nuestro Padre Dios, Adán y Eva. Esa historia la sabemos todos, especialmente en Latinoamérica, que hay la gente cree mucho en Dios, todavía se mantiene ese temor a Dios, y pues conocemos claramente lo que es la historia de Adán y Eva allá en el jardín. Y nos cuenta la historia de que Dios les dio libertades, pero también les dio restricciones en el jardín que Él les había creado, en el que Él los había puesto para vivir. Entonces, entre algunas de esas restricciones que Dios había puesto, les había dicho que no comieran de un cierto fruto que se encontraba en el jardín. Entonces, pero un día el enemigo de las almas, el enemigo de nuestro Padre Dios Todopoderoso, Satanás, que el Señor lo reprenda, llegó con astucia, con engaño, con mentira, para que esta primer pareja que Dios había creado desobedeciera el mandato de su Padre, de su Creador. Y justamente así lo logró, primero engañando a la mujer, diciéndole: si comieres del fruto que Dios te ha dicho que no comieres, ciertamente vivirás y no morirás, y los ojos se te abrirán y tendrás mucho más conocimiento y serás igual que Dios. Imagínense, con la misma palabra llegó el enemigo a engañar a la creación de Dios. Y fue así que esta chica, esta muchacha Eva, se dejó dar mentira por el enemigo. Entonces, cuando escucharon, y es que aquí comienza el mensaje, cuando escucharon que Dios venía a visitarlos en aquel lugar, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín, entre los árboles de aquel lugar donde habitaban, donde estaba la casa que su padre, que nuestro Padre les había regalado para que viviesen, habitasen confiados y tranquilos. Pero corrieron a esconderse. Póngale cuidado. Y Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo.
¿Cuál es la razón? Les hago esta pregunta. ¿Cuál es la razón de un hijo tenerle miedo a un padre? ¿Por qué un hijo debería tenerle miedo a un padre que le ha dado todo? Que le ha dado la vida, que le ha dado de comer, le ha dado de vestir, todo. Pero aquí es donde comienza este grave problema. Adán le responde y le dice, escuché tu voz y tuve miedo. Cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros andamos en situaciones ilegales, el miedo y el temor se apodera de nuestro cuerpo. Como dice Salomón, huye el malvado aunque nadie lo persiga. Terrible, pero muy importante. Estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando el Señor los creó, amigos, familia, desnudos los dejó. Pero cuando aquel hombre desobedeció, cuando cayó en pecado, cuando hizo lo que Dios mandó a que no hicieran, el temor se apoderó de él. Y es que cuando nosotros estamos alejados de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos muy lejos de los mandamientos, de los estatutos que Él nos mandó a obedecer, siempre estaremos viviendo en temor, siempre estaremos viviendo en miedos, porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Cuando un ladrón entra a una casa, no crea que entra felizmente, no, entra con miedo, con temor, pero la necesidad de cometer ese robo lo lleva a hacer ese crimen. Y es que cuando andamos en tinieblas, en pecado, un hombre adúltero siempre está escondiéndose para que su esposa, los vecinos o su familia no se dé cuenta que está engañando a su esposa, la que el Todopoderoso le ha dado. Alguien que le gusta mentir, le gusta hablar muchas cosas no verdaderas, hace lo mismo. Siempre está tratando de evadir la verdad, siempre está tratando de hablar cosas engañosas, porque tiene miedo a ser descubierto por la verdad. Hay que tener cuidado el porqué de nuestros temores. Hay que tener cuidado de no andar escondiéndonos de la presencia de Dios, porque quiérase o no, todos tenemos una línea de tiempo. Sabemos el día que hemos nacido, pero esa línea sigue corriendo y no sabemos el día en que moriremos, y ese día nos haremos presente ante el juez Dios Todopoderoso, y entonces, familia, no podremos escondernos de ninguna manera, porque estaremos frente a su presencia. Nos llevarán ante su presencia y tendremos que dar cuentas. Observemos lo que dice el libro de Job con respecto a esto de esconderse de la presencia de Dios. En Job 34 leemos así. Job 34, capítulo 21. Pues sus ojos vigilan los caminos del hombre y observan todos los pasos. No hay tinieblas ni sombras donde pueda esconderse los malvados. Pues sus ojos, el viento está bien fuerte aquí, pero dice la palabra, pues sus ojos vigilan los caminos del hombre. Los ojos del Dios Todopoderoso están vigilando mis caminos, están vigilando sus caminos. Así es de que no se vaya a acostar pensando que no lo están viendo. Lo están viendo. El mundo espiritual de maldad y el mundo espiritual del Dios Todopoderoso es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales en el mundo físico, en el mundo superficial. Así es de que no vaya por ahí pensando que nadie lo está viendo, porque lo están observando. Los ojos del Todopoderoso, sus ángeles, los trabajadores de Papá Dios, están observándonos en todo tiempo, amigos y amigas. Pónganle cuidado. No hay tinieblas ni sombras donde puedan esconderse los malvados. Oiga, no hay un lugar suficientemente alejado de Dios donde se escondan los que hacen maldad, los que hacen iniquidad, a los que les gusta matar, a los que les gusta robar, a los que les gusta hurtar, a los que les gusta fornicar. No hay un lugar donde Dios no los pueda ver, los está viendo en todo tiempo. Y dice la palabra de Dios que hay un libro allá arriba, un libro de la vida,
donde nuestros nombres están escritos y por el cual nosotros tenemos que luchar y trabajar arduamente para que ese libro de la vida, en ese libro de la vida, nuestro nombre esté escrito y nunca más sea borrado. Pero si nosotros nos andamos escondiendo de la presencia de Dios, es por alguna razón, es por algún motivo, y hay que tener cuidado porque ese libro puede no contener nuestro nombre. Y el último verso que quiero compartir con ustedes sobre esconderse de la presencia del Señor, lo cual no tenemos que hacer, no nos debemos esconder, es el siguiente, y está en Gálatas capítulo 6, amigos, familia, y dice así: no se engañen, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu vida eterna. Y aquí vamos a dejar este mensaje, nomás unas breves y pocas palabras sobre Gálatas capítulo 6, verso 7 en adelante. No se engañen, de Dios nadie se puede burlar. No se engañen, de Dios nadie se puede burlar. Como ya lo dije, sus ojos están viendo, dice la palabra de Dios, los caminos, los hechos, las obras de todos los hombres que hacen obras buenas como Dios lo manda, obras buenas con fe, Dios los recompensará también de la misma manera. Y los hombres que hacen obras malas con su propio cuerpo y hacia su prójimo, también Dios les dará su recompensa, pero no será nada buena. De Dios nadie se puede burlar. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en la carne. El peor enemigo del cristiano es esta carne. Esta carne quiere borrachera, esta carne quiere orgía, esta carne quiere todo el tiempo de continuo hacer la maldad. Pero escuchen esto. Pero el que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu vida eterna. Las cosas del Espíritu, para que me entiendan en este punto, las cosas del Espíritu son aquella sensación, aquel deseo por servirle a Dios. Y a veces las cosas de la carne nos tienen atados, nos tienen agarrados y no nos dejan servirle al Dios Todopoderoso. Pero los que hacen las cosas del Espíritu, los que hacen ese deseo de servir a Dios, de alabar a Dios, dice la palabra del Señor que cosecharán vida eterna. Hay que trabajar fuerte, no es fácil. A mí también me cuesta demasiado hacer las cosas del Espíritu, pero hay que trabajar fuerte, porque un día, no sé, tal vez mañana o tal vez de aquí a 20 años, tendremos que dejar esta tierra y en espíritu y verdad nos presentaremos allá arriba para recibir nuestra recompensa, nuestro galardón. Así es de que el que siembra en el Espíritu, dice la palabra de Dios, cosechará la vida eterna. Amigos y amigas, a sembrar en el Espíritu, ayuno, oración, buena obra, fe en el Señor Jesucristo, amar al prójimo como a uno mismo y a Dios sobre todas las cosas. Eso es sembrar en el Espíritu, familia. Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga. Tengan fe en el Señor Jesucristo, que Él les ayudará. Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.